Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. La biblioteca se extendió por lo que pareció una eternidad. Era una habitación más o menos circular, como un tubo largo, con las paredes a cada lado cubiertas con estanterías metálicas. Cada tomo dentro era de color naranja brillante, y había escaleras en los puntos norte y sur de cada piso. No había piso en el centro, ya que había entrado en el sueño en uno de los pisos circulares alrededor del borde exterior. Jaune se acercó a la balaustrada de metal y miró hacia arriba y hacia abajo. Una caverna enorme, aparentemente sin fondo, le devolvió la mirada. Y dado que este era el sueño de alguien, muy bien podría no tener fondo. Dando un paso atrás, miró alrededor de su piso, pero no había mucho que ver. Había libros y estanterías, por supuesto, pero eso era todo. Los libros ni siquiera tenían títulos. Estaban marcados con códigos. Jaune pasó los dedos por uno que decía BA612FS19. El de al lado era BA612FS20. Los números subieron, cada libro colocado perfectamente en orden de una manera casi satisfactoria. Este era el sueño de un obsesivo compulsivo, e incluso si no lo era, podía apreciar la pulcritud de todo. Jaune se preguntó si eso significa que estaba en el sueño de alguien que era muy organizado y disciplinado. Fue un experimento mental interesante. La mayoría de las pesadillas requerían su atención de inmediato, y no tuvo mucho tiempo para mirar a su alrededor. Ahora que lo pienso, la mayoría de los sueños eran borrosos e indistintos en los bordes, el sueño se desvanecía en la nada una vez que estaba fuera de la vista del soñador. No podía ver a nadie aquí, pero cada detalle era muy claro. Aunque, para ser justos, podrían haber estado un piso por encima o por debajo de él por lo que sabía. Esto es espeluznante, dijo en voz alta. La biblioteca estaba tan silenciosa, absolutamente sin tono, que necesitaba escuchar su voz. No creía haber escuchado este nivel de silencio antes. Normalmente, siempre había un trasfondo de ruido donde quiera que estuvieras. Insectos, animales, el viento o simplemente el ajetreo y el bullicio de la gente. No había nada aquí. Era un verdadero silencio si tal cosa existiera. Se estaba poniendo tan mal que, cuando se quedó quieto, casi podía escuchar el sonido de su propia sangre corriendo por sus venas, o el rugido de su aliento siendo inhalado en sus pulmones. Cuando se movió, sus pasos eran ensordecedores. El piso de metal no ayudó, pero tampoco quitó el hecho de que no había ningún sonido. Ninguno en absoluto. ¿Dónde estaba el soñador? ¿Dónde estaba la pesadilla? ¿Era así como era estar en la cabeza de alguien cuando no estaba soñando? Era una posibilidad. No lo había hecho antes, pero tal vez si nadie en Beacon estaba soñando, esto fue lo que sucedió. Eso no tiene sentido, pensó. Los libros de texto de psicología decían que todo el mundo sueña todo el tiempo, simplemente no lo recordamos. Una persona puede tener miles de sueños en una sola noche. Es literalmente imposible que todas las personas de Beacon no sueñen al mismo tiempo. Los libros de texto podrían estar equivocados, por supuesto, pero era mucho más probable que él estuviera equivocado y que simplemente no estuviera entendiendo esta pesadilla. El aislamiento era una forma de tortura, ¿verdad? La privación sensorial también. Tal vez esa era la pesadilla. Alguien podría estar atrapado en esto, completamente solo y asustado, sin ver ni escuchar otra vida. Jaune se esforzó por no pensar que era él en este caso. Yo no soy el soñador, su voz resonó. Deja de enloquecer. Esta es la pesadilla de otra persona. Jaune se estremeció, aunque no había temperatura que se pudiera sentir. Supongo que me dirigiré hacia arriba. Al menos me dará algo que hacer. Sus pasos resonaron con fuerza en el piso de metal mientras se dirigía a la primera escalera. También era de metal, y no del tipo industrial que podría haber estado en un almacén. Era elegante y suave, limpio, con bordes afilados y un acabado cremado brillante. Jaune dudaba que alguien lo hubiera pisado antes. ¿El piso limpio representaba una mente limpia? ¿O tal vez representó un deseo de control sobre una vida normalmente desordenada? Todo era teoría al final del día, pero pensar en ello le ayudó a dejar de pensar en el aislamiento. Me gustaría poder traer una grabadora de voz y tomar notas. Dejó que su voz bajara. Registro de sueños. Día, algo. Me encuentro en una biblioteca aparentemente interminable sin la vista de un soñador potencial. Los estantes organizados implican un alto grado de disciplina mental. Explorar más. No era gracioso, pero le divertía, y eso era todo lo que importaba. Viajó por lo que pareció una hora.
No le dolían las piernas, nada, pero se sentía mentalmente cansado. O simplemente aburrido. Había dejado de contar cuántos pisos había ascendido cuando llegó a 100. Probablemente era entre eso y 200 en este momento. Todavía no hay señales de nadie. El aislamiento también lo estaba afectando a él, hasta el punto de que se habría sentido completamente aliviado si Nora hubiera aparecido corriendo por la esquina perseguida por un asesino en serie, o si hubiera salido como una asesina en serie. Cualquiera hubiera estado bien. Tal vez estoy haciendo esto de la manera incorrecta. Era la única conclusión lógica para ser duro. Se movió al estante más cercano y alcanzó un libro de color naranja brillante. Vamos a leer en su lugar. HM. MK761 GQ91. Mi cuento favorito, abrió el libro en algún lugar en el medio. ¿Qué? Esto no era escritura. Oh bueno, lo era, pero tampoco lo era. Era un galimatías. Las largas cadenas de texto del libro contenían de todo, desde letras hasta números, asteriscos, signos de porcentaje, fractales, símbolos de derechos de autor y más. Incluso había cosas extrañas como rombos y guiones bloqueados, guiones bajos y pequeñas secciones extrañas en un estilo de fuente ligeramente diferente, generalmente palabras cortas como si etiqueta conectadas con 2 puntos después de ellas. Está bien, pensándolo bien. Tal vez estoy en el sueño de alguien con una discapacidad de aprendizaje. ¿Podría ser una representación de dislexia o trastorno por déficit de atención? Era una posibilidad remota, pero una pesadilla sobre libros imposibles sonaba como si solo horrorizaría a alguien que ya luchaba con ellos. O Blake. Probablemente horrorizaría a Blake. Antes de que pudiera pensar en eso, la estantería de donde lo había tomado brilló en verde. No los libros o el estante en una segunda mirada, sino el espacio detrás de él. La pared detrás de él. Había un resplandor verde resaltándolo, que arrojaba luz desde las muchas filas de libros y, a través del agujero que había dejado al sacar uno, salpicó luz verde sobre su rostro. ¿Mi error? Hizo ademán de volver a colocar el libro, solo para que se desintegrara en sus manos y cayera al suelo como polvo. Antes de que ese polvo pudiera manchar el piso, también se desintegró, convirtiéndose en nada. Miró a su alrededor. Yo no hice eso. Grandes rejillas de acero cayeron con un furioso portazo a izquierda y derecha. Los vio fácilmente, las barras habían bajado frente a las escaleras tanto hacia arriba como hacia abajo y las bloqueaban. Eso, no se veía ideal. Todavía no hay señales de nadie más, tampoco. ¿Era este realmente su propio sueño? Realmente dudaba que su propio cerebro pudiera estar tan organizado, pero podría haber sido una construcción espacial basada en su semblanza. Tal vez los libros representaban los diversos vínculos que podía formar con otras personas y sus sueños. Realmente me estoy aferrando a un clavo ardiendo ahora. Había una luz que fluía desde la aguja central, el espacio vacío en medio del cilindro sin fin en el que estaba. Jaune se acercó a la barandilla y miró hacia abajo, solo para ver varias cosas volando. Parecían artificiales. No en la forma en que lo hizo una representación fantástica de un monstruo, o una máquina de ciencia ficción, pero simplemente, no real. Eran bloques y tenían una forma torpe, con ángulos extraños y extrañas mezclas de colores. Predominantemente, eran rojos, blancos y amarillos, pero creyó ver una franja negra sobre lo que generosamente podría haberse llamado el pecho. No tenían forma de humanos o animales, y cuanto más los miraba, más rarezas veía. Estaban, parpadeando, a falta de un término mejor. Inconsistente. Donde todo lo demás en este mundo de ensueño era estático, ordenado y perfectamente organizado, las cosas que se acercaban se contraían con energía nerviosa y ocasionalmente parpadeaban como la calidad de imagen en un televisor viejo y averiado. Tampoco volaban con normalidad. Solo estaban ascendiendo. Simplemente ascendiendo sin movimiento ni ninguna fuente visible de propulsión. Jaune sintió que debería preocuparse y, sin embargo, esto era un sueño. Él estaría bien. No podían hacerle daño y la morbosa curiosidad hizo que se quedara a observar. Además, este sueño lo estaba volviendo loco y quería salir de él lo antes posible. Nunca pensé que vería el día en que preferiría una pesadilla aterradora a una biblioteca perfectamente pacífica, pero este lugar es demasiado tranquilo y espeluznante. Las cosas finalmente alcanzaron su nivel, pero no lo notaron de inmediato. En cambio, flotaron hacia los bordes, junto a las escaleras. De cerca, pudo ver que su color era casi demasiado brillante, artificialmente, de nuevo, sin variación de color. Eran poco más que intercalaciones verticales de formas en bloque.
Cuadrados, rectángulos, romboides. Se unieron no en la forma de una persona, sino en la forma de una gota amorfa. Una especie de tubo delgado sobresalía de uno y se clavaba en la estantería al costado de la escalera. Brillaba brevemente. Y la estantería murió. Esa era la única manera de decirlo. El estante, hecho de metal, se marchitó y los libros temblaron y se desintegraron. Todo se derrumbó en la nada dejando atrás una pared metálica desnuda. Y, sin embargo, incluso mientras avanzaba, pudo ver el más breve esbozo de una nueva estantería que se estaba haciendo. Indistinto y fantasmal. La criatura se trasladó a la siguiente estantería y comenzó el proceso de nuevo, mientras que los demás hicieron lo mismo por todo el suelo, destruyendo las estanterías. Para su sorpresa, lo ignoraron. De hecho, actuaron como si ni siquiera pudieran darse cuenta de su existencia. Jaune alargó la mano para tocar a uno de ellos cuando pasaron junto a él y se sorprendió cuando su mano se hundió en la criatura. A través de él, incluso. No se sentía mucho, pero podía decir que la cosa sentía que él lo hacía, porque se quedó inmóvil y comenzó a parpadear con nauseabundos tonos de verde. Instantáneamente, los demás descendieron sobre ellos, abandonando su trabajo. Se movieron rápidamente, mucho más rápido y con más urgencia que antes, y Jaune saltó hacia atrás asustado. Sin embargo, lo ignoraron. En cambio, rodearon el que había tocado y lo apuñalaron desde 6 lados a la vez con sus formas de tubo. No resistió, incluso cuando lo llenaron con el veneno que tenían en las estanterías. La pobre criatura, inocente e ignorante, permaneció en su lugar mientras sus compañeros la mataban. Ni una sola vez resistió, incluso cuando se descompuso ante los ojos de Jaune. Cielos, y luego se alejaron de él, de vuelta a sus estantes, como si nada hubiera pasado. Está bien. Nota mental. No toques nada. Jaune tragó saliva y se recordó en silencio que lo que acababa de morir no era real. Fue una manifestación de sueño. No debería sentirme mal, pero, no intentemos eso de nuevo de ninguna manera. Esto no sucedió hasta que toqué ese libro. No pasó mucho tiempo antes de que se reemplazaran las estanterías. Las criaturas flotaron en el lugar, destellando ligeramente, y luego una ola de luz naranja brilló sobre los libros. Era como una ola de izquierda a derecha, moviéndose en un patrón no solo en su piso, sino en todos los pisos hacia arriba y hacia abajo. Dio vueltas y subió por lo que parecía una distancia infinita. Luego, las criaturas dejaron de parpadear, flotaron sobre la aguja central y descendieron pacíficamente. Segundos después, las barras de acero que habían bloqueado todo el piso se levantaron, desapareciendo en el piso de arriba a pesar de que no había suficiente espacio para eso. Jaune volvió a mirar la aguja central vacía. Las criaturas habían podido volar en él, y aunque obviamente él no era capaz de hacerlo normalmente, se preguntó si podría impulsarse a sí mismo con un poco de aura. La jugada del idiota era saltar, intentarlo, fallar y caer gritando hasta su muerte. Jaune sabía que a veces podía ser denso, pero no era idiota. Pero le gustaba pensar que no lo era. Intentó levantar los pies del suelo mientras aún estaba en el borde, donde incluso si se caía, caería 1 o 2 pulgadas hacia el suelo. La prueba de vuelo adecuada en el centro podría llegar cuando decidiera si era capaz de hacerlo o no. Resultó que volar era difícil. No sabía qué hacer y su cuerpo, o su semblanza, no sabía cómo responder. Había visto caricaturas sobre vuelos donde intentaban explicarlo en términos científicos. Uno de ellos había involucrado a artistas marciales con energía interna, y la excusa que usaron fue que los héroes podían forzar esa energía hacia afuera y hacia abajo como propulsión. Era una tontería, obviamente, pero al menos trataron de explicarlo como algo más que pueden volar. Supérenlo y él lo apreció. Jaune trató de imitar lo mismo, pero descubrió que simplemente no podía creerlo. Y se sentía como una cuestión de creencia. Esto era un sueño, lo sabía, y sabía que podía forzar un cambio en un sueño si quería. Lo había hecho con Ruby y Coco en el pasado, a expensas de Laura, pero cada uno de esos casos había llegado cuando perdió la calma. La ira lo había llevado a esforzarse más y romper el sueño. Eso significaba que era posible, pero simplemente no lo estaba haciendo bien. Es porque no creo, dijo. Dudo que el vuelo sea real y mi mente me está frenando. Necesito creerlo total y completamente. Lo cual no era fácil cuando sabías a ciencia cierta que no podías volar. Vamos. Esto no es real. Esto es un sueño. La gravedad ni siquiera existe aquí. Solo estoy imaginando que existe. Al igual que estoy imaginando que necesito respirar. Contuvo la respiración con fuerza. Y estaba bien.
Contener la respiración fue más fácil que obligar a los pies a soltarse del suelo. Sin embargo, ayudó. Ayudó a convencerlo de que podía romper las reglas del universo. Jaune lo soltó y respiró hondo, se volvió hacia el espacio abierto y corrió hacia él. Saltó, plantó una comida en la barandilla y saltó a la nada. La gravedad se apoderó, pero luego no fue así. Colgó en el aire, suspendido, y soltó una carcajada. ¿Sí? Sabía que podía hacerlo. ¡Wow! Rodó, inseguro de cómo sostenerse sin nada contra lo que presionar. En posición vertical. En posición vertical. Maldita sea, esto es como hacer equilibrio sobre una pelota de golf. Excepto que ni siquiera había una pelota. Extendió los brazos. Tranquilo. Tranquilo. Está bien, eso está mejor, miró hacia el techo infinito. Arriba, arriba y muy lejos. Uno se disparó hacia arriba. Fue salvaje y descontrolado por unos momentos, pero afortunadamente tenía todo el espacio del mundo para trabajar y pronto lo controló. La gente hablaba de lo increíble que sería volar, pero aquí no era nada. No había presión de viento, ni sensación de moverse rápido debido a la falta de fricción o resistencia. Bien podría no haberse movido en absoluto, excepto por los pisos que destellaban vertiginosamente ante sus ojos. Este vuelo no fue tan divertido ni tan cómodo como imaginaba que sería un vuelo en el mundo real. Eso fue una pena. Le hubiera gustado haber usado el momento del sueño para permitirse tal cosa. Después de varios minutos, algo le llamó la atención. Estaba oscuro, pero no negro como boca del lobo, más bien gris oscuro. Incluso había un anillo en el centro. Era un poco más claro en color. Es un techo, se dio cuenta, con los ojos iluminados. El cilindro no es interminable después de todo. Es muy, muy largo, eso significaba que eventualmente también habría un piso, pero no estaba dispuesto a bajar todo el camino, no es que hubiera llegado tan lejos. Jaune redujo la velocidad a pesar de que no creía que pudiera chocar y lastimarse. Se retorció para que sus pies se tocaran primero y sintió un extraño vértigo cuando arriba se convirtió en abajo y abajo se convirtió en arriba. Cerrando los ojos, tanto para concentrarse como para evitar el mareo, se imaginó a sí mismo hundiéndose en el suelo, techo, se recordó, y saliendo por el otro lado. Efectivamente, comenzó a hundirse y tuvo que esforzarse para no entrar en pánico y quedarse atascado a mitad de camino. No se sintió mal, afortunadamente, y después de unos segundos salió por el otro lado. En una vista para la que no tenía palabras. Se paró encima del cilindro, que todavía era enorme para él, pero que ahora se sentía muy, muy pequeño. Pequeño, porque era uno de cientos de otros del mismo tamaño, cada uno conectado a una sola barra negra soldada a una placa de circuito. Los cables se entrecruzaban en el cielo, cada uno tan grueso como el tronco de un árbol, y en la distancia podía escuchar una enorme turbina eólica girando. Varios de ellos, de hecho. Había clics, zumbidos y pitidos a su alrededor, la diferencia entre el silencio absoluto de antes y este era casi ensordecedor. ¿Qué diablos? De repente, todo se volvió más. Los sonidos eran más fuertes, las turbinas giraban más rápido y una luz brillante comenzó a brillar desde cientos de pequeñas luces LED repartidas por todo el lugar. El suelo debajo de él también retumbó, y se dio cuenta de que, fuera lo que fuera, se estaba encendiendo. Activado. Hubo una sacudida cuando la maquinaria alcanzó su punto máximo, y luego un destello blanco, un jadeo. Y Jaune sentado en su cama. Arrojado del sueño. Un sueño que ni siquiera había sido un sueño en absoluto, y que, si hubiera sido real, habría sido una máquina. No. Eso no tenía sentido. ¿Cómo había entrado en el sueño de una máquina? ¿Qué significaba eso? ¿Un salvapantallas? Sabía que las computadoras podían tener un modo de reposo, pero estaba bastante seguro de que no era literal. 3, Jaune, se quejó Ren, sentándose con un bostezo. Te levantaste temprano. Las palabras atrajeron los ojos de Jaune hacia el reloj. Eran las 6 am. Al menos se había despertado a una hora razonable por una vez. Ren tenía sueño, pero aún así encontró tiempo para preocuparse. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Solo tuve un sueño extraño, eso es todo. ¿Malo? No. Fue solo, no tenía una palabra mejor para eso. Fue realmente extraño. ¿Tan raro como el de Nora? Yo diría que sí, no pensó que le haría daño compartir este. Supongo que puedo contarlo durante el desayuno y darle la oportunidad de comer para variar. Suena bien. Solo trata de no embellecerlo demasiado. Nora te cortará la cabeza si te escucha hablar así, Ren. El otro chico se rió.
como si estuviera despierta a las 6 de la mañana. Efectivamente, Nora estaba roncando alegremente. Ese es un sueño extraño, dijo Jan, sonriendo mientras hurgaba en su desayuno. No puedo decir que haya soñado alguna vez con estar atrapada en una máquina antes, pero he tenido sueños en los que soy pequeña. Creo que tuve uno en el que Ruby estaba comiendo galletas y no me vio. ¿Hay uno lo suficientemente extraño? Nora levantó la mano. Soñé que era una pequeña cazadora que una vez tuvo que luchar contra los piojos de los Grimm. Los Grimm son lo suficientemente horribles como son sin imaginar variantes microscópicas, dijo Blake. No necesito esa imagen en mi cabeza. En mi sueño, chuparon un pueblo hasta dejarlo seco de sangre y dejaron cuerpos momificados. Nora, por favor, se quejó Pirra, bajando su tenedor. Estamos tratando de comer. Está bien, Nora mordió sus panqueques con un sonido feliz. Es solo un sueño. No es como si fuera real ni nada, y si fueran reales, entonces imagina cuánto tiempo les llevaría cazar a alguien. Un paso para nosotros sería, como, 1 hora de caminar por a ellos. No hables con la boca llena, dijo Ren. Lo siento. Todos habían escuchado su sueño, pero más por aburrimiento que por verdadero interés. Eso estaba bien, ya que no creía que necesitara investigarlo demasiado profundamente de todos modos. Ya sea que su semblanza tuviera contratiempos o no, había salido bien, y cuanto más pensaba en ello, más se convencía de que era la pesadilla de alguien, y que simplemente se había topado con ella y no había podido encontrarlos. Tal vez estaban en el siguiente Chipover, teniendo su propia aventura, y acababan de cruzarse como barcos en la noche. Tenía más curiosidad por ver si alguien intervino para decir que había tenido un sueño similar, pero nadie lo había hecho. ¿Qué crees que significa ese sueño?, preguntó Blake. Has estado leyendo muchos libros de psicología últimamente, ¿no? Todos los ojos estaban puestos en él de nuevo. Jaune se encogió de hombros. No lo sé. Probablemente solo significa que me fui a dormir con poca batería en mi scroll y subconscientemente entré en pánico al respecto. Pues, puedo creer eso, dijo Ruby. Odio cuando mi batería está a menos del 10%. Me asusta. No creo que pueda dormir sin enchufarlo. Wei se burló. Claramente, ambos están demasiado adoctrinados por el consumismo. La vida no terminará si apagan sus scroll y se desconectan de internet por un día. Eso fue lo que no se dijo cuando casi todos se volvieron contra Weiss. Incluso Blake, que tenía muchas de sus novelas favoritas descargadas en el dispositivo. Jaune los vio intentarlo, con Weiss defendiéndose con enojo y tratando de ganar a pesar del abrumador apoyo en su contra. El sueño no había sido malo y su aura rondaba el 95%, por lo que no se sentía demasiado cansado. Resultó que un poco de vuelo no requería mucho aura en comparación con, digamos, romper un sueño completo por la mitad para controlar lo que sucedió. Debe haber sido porque no interfirió con el verdadero soñador, así que, por lo que sabían, nada cambió en la pesadilla. Y nada cambió en Beacon, hasta que un par de soldados de Atlas entraron en la cafetería y se acercaron a su mesa. Jaune los vio venir, pero no pensó en nada, ya que estaban aquí para el festival, hasta que se detuvieron en su mesa. Todos dejaron de comer y los miraron. ¿Podemos ayudarlos?, preguntó Weiss, con ironía. Uno de los dos lo miró a él y a Ren. Estamos buscando a Jaune Ark. Jaune dejó su tenedor. Ese soy, yo, supongo. ¿Por qué? Los dos soldados asintieron el uno al otro y luego se colocaron detrás de él. Sin previo aviso, encontró su cabeza empujada hacia abajo y un brazo torcido detrás de su espalda. Está bajo arresto. La falta de cooperación resultará en... ¿Qué demonios?, gritó Nora, poniéndose en pie como un cohete. Suéltenlo. El que sostenía sus brazos maldijo por lo bajo y lo inmovilizó con más fuerza, como si hubiera hecho algo. La mejilla de Jaune fue aplastada contra la madera mientras un par de esposas de metal estaban amarradas alrededor de sus muñecas. El otro soldado intentó apuntar con su arma a Nora, lo que resultó ser un error cuando el brazo de Ren se levantó, lo envolvió y tiró de él hacia abajo. Su otra mano salió disparada, presionando un botón y tirando el cargador del arma. Todo en el espacio de 2 segundos. Retírense. Ladró el soldado, que todavía tenía una bala en la recámara. No es que le hiciera mucho bien. Quizás sean ustedes quienes deberían retirarse. Siseó Weiss, golpeando sus manos hacia abajo. ¿Saben quién soy? ¿Te atreves a venir aquí y arrestar a alguien en mi mesa sin causa ni explicación? Esto no es Atlas. Esto es Vale.
¿Dónde está tu orden judicial? Se emitió una orden de arresto. Veamos entonces, dijo Yan, levantándose lentamente. Se hizo el silencio en la cafetería. Por supuesto, lo hubo. Nadie esperaba que uno de ellos fuera arrestado así. Jaune aún no podía moverse y sus pensamientos eran un miasma. ¿Qué había salido mal? No podía ser su semblanza cuando Ozpin ya le había advertido a Atlas al respecto. Señor, el soldado le habló a otra persona en voz baja. El objetivo se resiste al arresto. Se solicitan refuerzos. No estoy haciendo nada. Gruñó Jaune. Retírense. Ladró el soldado, empujándolo hacia abajo en la nuca. Todos ustedes se retirarán ahora o serán acusados de... ¿Cuál es el significado de esto? La voz de la profesora Godwitz retumbó en la cafetería. Si antes había sido silencioso, ahora era ensordecedor. Nadie se atrevió a hablar y ganarse la ira de la mujer que irrumpió en la cafetería. Su fusta estaba fuera, su media capa ondeando detrás de ella, y sus ojos ardían intensamente. Señora, dijo el soldado con el arma desarmada, volviéndose hacia ella. Tendré que pedirle, ¡Uah! El arma salió de sus manos con una breve aplicación de su semblanza. Otro hizo que la pierna derecha del hombre también resbalara y lo dejara caer sobre una rodilla. El segundo soltó a Jaune y giró, pero su propia arma voló por los aires hacia atrás y aterrizó en un cubo de basura junto a la puerta. Se puso de pie, desarmado, y levantó sus manos blindadas delante de él en señal de rendición. Hacer una escena en nuestra cafetería, durante el desayuno e intentar arrestar a uno de nuestros estudiantes frente a todos aquí, ¿qué podría estar pensando James? Nada inteligente, eso está claro. Liberen a mi estudiante. Señora, tengo órdenes, Glinda lo interrumpió con un gruñido. Jaune sintió que las esposas alrededor de su muñeca vibraban y luego se desgarraban. No se rompieron porque eso podría haberlo lastimado. En cambio, el metal se deformó y se abrió lentamente, lo que le permitió deslizar las manos y sentarse masajeando sus muñecas. Señor Ark, dijo ella. Venga conmigo. Ustedes dos también. Llegaré al fondo de esto personalmente. Equipo JNPR, permanezca. Rubí también. Sus ojos recorrieron a los muchos otros estudiantes, algunos de los cuales se habían levantado y se habían acercado. Jaune vio a Vanille cerca, las piernas tensas como un resorte listo para saltar, y los 4 miembros del equipo XP estaban de pie. El resto de ustedes olvidará todo lo que vio aquí. Si escucho rumores tontos de que uno de los nuestros es un criminal, estaré muy disgustada. Beacon habría sido notificado de cualquier orden legítima de arresto de uno de nuestros estudiantes, su mirada volvió a los 2 hombres amenazadoramente. Y no recibimos tal ultimátum. Conmigo, caballeros. No. Dejen sus armas. Me temo que solo los adultos capaces pueden llevarlas en nuestros pasillos. Fueron sacados rápidamente del pasillo, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que los rumores comenzaran. Sería un desastre para cuando regresara, lo que sin duda era la razón por la que el profesor los estaba apurando ahora. Apreció el esfuerzo, pero ya era demasiado tarde en el momento en que le pusieron las esposas. ¿Por qué incluso lo tenían? ¿Qué demonios está pasando? Jaune quiso preguntar pero se mantuvo en silencio. La profesora Godwitz obviamente no tenía la respuesta, y ella estaba de mal humor sin que él le hiciera perder el tiempo. Los 3 fueron empujados al ascensor con Glinda detrás de ellos. Los soldados permanecieron estoicamente en silencio mientras ascendía. Cuando se abrieron las puertas, los hizo pasar a todos a una oficina donde un hombre con una bata blanca estaba hablando con el director. Ozpin levantó una mano, silenciando al hombre por un momento al verlos. Glinda, dijo, acabo de tener una reunión. Confío en que esto es importante. Creo que sí, señor, espetó Godwitz. El hombre frente a Ozpin se volvió y frunció el ceño al ver a Jaune. Después de todo, solo tenía que intervenir y evitar que estos 2 soldados arrestaran al señor Ark en la cafetería frente a todo el cuerpo de estudio y lo llevarán quién sabe dónde. Me gustaría una explicación de inmediato. ¿Es eso así? Ozpin se volvió hacia el otro hombre. Yo también agradecería una explicación, James. El señor Ark es un estudiante de Beacon, un ciudadano de Vale, y está completamente fuera de la jurisdicción que usted cree tener. El hombre, James, se levantó. Era grande y ancho, con el pelo negro salpicado de blanco. Jaune Ark. Estás bajo arresto por espionaje y acceso no autorizado a secretos militares. Permanecerás en silencio. La silla de la que se había levantado se movió por sí sola, golpeando la parte posterior de las rodillas del hombre y dejándolo sentado.
Uk. 2. Respuesta incorrecta, siseó la profesora Goldwich. Será sobre mi cadáver cuando uno de mis estudiantes sea secuestrado frente a sus compañeros y se lo lleven de Beacon con cargos falsos. Te sentarás y discutirás esto como un adulto o le pediré a Ozpin y al consejo si necesita hacerlo, para que usted y sus hombres se retiren de los terrenos de Beacon. Estoy seguro de que no será necesario, dijo Ozpin, poniéndose de pie y caminando entre todos ellos diplomáticamente. Esto me parece un gran entendimiento. ¿Por qué no despides a tus soldados, James, y podemos discutirlo juntos? Ese chico ha accedido confidencial. La puerta del ascensor se abrió de nuevo y el doctor Oblek salió, entrando a la oficina con urgencia. Director, me gustaría presentar una protesta. Ah, veo que ya se ha ocupado del problema, siguió moviéndose, colocándose detrás de Jaune y plantando dos manos sobre sus hombros. El señor Ark es mi estudiante y su incontrolable semblanza le fue informada de buena fe, General Ironwood. Fe en la que no ha estado a la altura. Estoy preparado para llevar la batalla a los tribunales de Atlas si es necesario, y allí no se admitirá la extradición hasta que haya terminado. Más, caballeros. Caballeros, Ozpin agitó las manos. No serán necesarias amenazas de acciones legales porque nada le va a pasar al señor Ark. Por favor, sentémonos todos y hablemos como los adultos que desesperadamente nos gusta presentarnos. Jaune no pensó que sería tan fácil. Y efectivamente, Ironwood comenzó a gritar. No voy a volver a tiempo para la primera clase, ¿verdad? Él suspiró. No puedo esperar a ver qué tan locos serán los rumores después de esto.